quería aprovechar la ocasión, luego de ese mensaje, para felicitar a la selección femenina de fútbol de Panamá, quien ayer... No, empezamos con la femenina. Primero con la femenina. Ajá, quien ayer clasificó a su primer mundial, que se va a celebrar este año en Australia y Nueva Zelanda. De hecho, el partido de repechaje que hicieron ayer fue en Nueva Zelanda y ganaron contra Paraguay y ahora van a participar en el mundial más adelante este año. Así que muchísimas felicidades a las chicas por esta histórica clasificación. Y asimismo, también la sub-17 masculina también clasificó a su mundial, que ese se va a celebrar en Perú. Así que felicidades a ambos. ¿Qué otro tema quisieras abordar? Pensé que iba a hacer un comentario. Bueno, no, me ha llamado la atención. Igual. Ayer hubo varios incendios. Por ejemplo, entre la noche del lunes a martes o de martes a miércoles, no, de martes a miércoles, se incendió el City Mall en Chiriquí, en David, que quedó prácticamente destruido el local. Fue un enorme incendio que también demoró mucho que lo pudieran sofocar. El IDAN tuvo que prestar cisternas, etcétera, para que pudieran sofocar ese fuego. Luego, más adelante en el día, hubo un incendio en Vistahermosa de una bodega, que desconozco las causas, pero también se generó bastante humo, por lo menos el humo se veía impresionante, no sé qué tanto abarcó de la bodega antes de que lo pudieran sofocar. Y luego también hubo uno menor en La Chorrera, pero luego también se registra un nuevo incendio en Cerro Patacón, en el área de llantas. Entonces sí me parece llamativa la cantidad de fuegos, incendios, tanto en bodegas como en este caso en un vertedero, sí, no sé, me parece llamativo. Oigan, amigos, quiero referirme a un hecho que debe llamar la atención de las autoridades. Hemos mencionado en este programa, apoyándonos más en realidades que en supuestos, que la delincuencia cada vez está más atrevida, es más descarada, no mide consecuencias donde se practican eventos de esta naturaleza. En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Terminal 2, ocurrió un incidente desafortunado, y es que se registró un tiroteo. Imagínense ustedes en la terminal aérea principal de este país, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, y la policía confirmó que 2 hombres armados intentaron cometer un delito contra un pasajero recién llegado. Se había ubicado una camioneta, una 4x4 blanca. Entonces, la policía que estaba en la ronda por el aeropuerto intervino y se formó este tiroteo que dejó un saldo de un herido. Los 2 hombres fueron capturados, los 2 delincuentes, uno de ellos en el mismo sitio, después del tiroteo, y el otro fue a parar al Hospital Santo Tomás con una herida, herida de bala, y allí fue capturado. Felizmente, con la intervención de la policía, no pasó a mayores, pero este tipo de casos ya que llegan incluso a un sitio donde arriban miles de turistas extranjeros y locales también, nos da la medida del curso deshonroso que está llevando a cabo la inseguridad en nuestro país. Esto lo digo con una visión que no es para nada monocromática sobre este tema, porque hemos insistido que aquí las fuerzas de seguridad tienen que consolidarse y fortalecerse, porque el crimen organizado y el narcotráfico son evidentemente
parte de la cruda realidad. Entonces, repito, esta opinión tiene dos vertientes. Una, que se ha desbordado la criminalidad en el país, y la otra que ya hemos observado casi que estoicamente que la delincuencia y la criminalidad, la delincuencia está mucho más temeraria en su acción. Hemos visto asaltos de bancos, centros comerciales, locales comerciales, donde incluso hay orientales que han muerto en el asalto, y ahora se traslada a un tiroteo al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Esto no puede quedar en el anecdotario, ¿ok? Porque esto acaba siendo un agobio para todos, que ya no nos sentimos seguros en ningún lugar. Vemos que hay tiroteos de un auto a otro, atacan a una herida, creo que en Colón, una mujer que fue atacada de un vehículo en marcha al vehículo que ella estaba transitando. Señores, hay que ver con mucha seriedad esta situación antes que se desborde y se vaya a producir una situación que después nos vamos a lamentar y vamos a salir a la defensiva a ver cómo resolvemos ese problema. La pongo ahí. Repito, el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue escenario de esta balacera y queremos nosotros registrarla en este programa. Hay otra noticia local, es que ya se supo pues que el carnaval recientemente finalizado, carnaval 2023, se dieron 48 denuncias de violaciones al Código Electoral. En pocas palabras, la veda electoral se utilizó como, digamos, como un elemento que no es tomado en serio por los candidatos políticos. Y paso a explicarme. Esta veda electoral, que debe ser cumplida, hombre, si son políticos profesionales, el PRD, el partido del gobierno, el PRD recibió 23 denuncias por la colocación de vallas publicitarias. Vi un video en las redes sociales de un grupo de ciudadanos arrancando una de estas vallas. Habían puesto un anuncio de un diputado y lo estaban arrancándola furiosamente. El enojo de por medio, por supuesto. Hubo también, además de estas 23 denuncias que recibió el PRD por vallas publicitarias, una fue por la entrega de, digamos, artículos promocionales. El segundo en la fila, el segundo lugar lo ocupó Cambio Democrático, con 13 denuncias por vallas publicitarias y 4 por la entrega de artículos promocionales. En ese mismo orden, recibió el partido RM con 7 vallas y el partido panameñista con 2, y un candidato de Moca, otro de Molirena y otro de libre postulación fueron los que suman estas 48 denuncias. Repito. Sí, debo decir que las de Cambio Democrático y las de Molirena venían con un asterisco, porque hay ciertas personas que sí tienen permitido actualmente hacer campaña, por lo menos porque están dentro del periodo para unas elecciones de elegir la Secretaría de la Mujer o de la Juventud o no sé cuál, y sí vi que el anuncio del tribunal venía como con esas anotaciones, aunque habría que, me imagino que ellos tienen que revisar si las personas que tenían esa publicidad estaban dentro de quienes participan en esa competencia o no, pero el anuncio sí hacía esas 2 paréntesis, esos 2 asteriscos. Pero la otra es que dentro de los independientes, los candidatos independientes, hay un grupo de políticos camuflados que están haciendo de las suyas también. La idea no es demonizar a un sector ni al otro, sino que hay que evitar el hartazgo social que clama que la política se vaya adecentando, porque la democracia nos tomó muchos años recuperarla,
y es una democracia agraviada por algunos de los que son beneficiarios precisamente del poder, lo cual consiste casi en un aborto político, ¿no? Lo que en algunos casos se ha observado. Así que esto corresponde al juzgado administrativo electoral, que es la entidad competente, investigar estas denuncias de la publicidad en medios también tradicionales, y el Pleno del Tribunal Electoral le corresponde la investigación de las denuncias de los artículos promocionales. Así es como se dividen estas responsabilidades. Repito, por una parte, los juzgados administrativos electorales tienen que encargarse, les corresponde la denuncia de publicidad, y el Tribunal Electoral en el Pleno debe recibir las denuncias por la entrega de artículos promocionales. Así que está esta responsabilidad que no puede ser eludida ni por el uno ni por el otro, pero también tiene que haber algo de conciencia por parte de los candidatos, que no desperdician ninguna oportunidad para hacer uso de tácticas non santas, ¿no? Y ver cómo sacan provecho de las oportunidades. Ojalá que en la Semana Santa no se le ocurra a ninguno de estos tratar de sacar rédito político, porque las fiestas religiosas ya sería el colmo que se utilicen para este tipo de objetivos o de propósitos malsanos. Vamos a llamar la atención, perdón, y tener la esperanza de que no se atrevan a incurrir en esta clase de prácticas deshonestas que son disruptivas para el curso tranquilo, pacífico de la política. Hago el llamado de atención con las consideraciones propias, pero sobre todo es una cuestión de honor y de honorabilidad, vamos a usar la palabra, por parte de los candidatos, a no utilizar ningún tipo de trucos, hasta de los más impensados, para lograr sus objetivos de llegar al poder. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Amigos, conocemos que aquí, además de los hilos del poder político, están también los hilos del poder económico. La corrupción que aletea alrededor de varios proyectos y de obras está vigente, está ahí latente, ¿no? Somos testigos de que hay un quid pro quo de los políticos con algunas empresas grandes transnacionales que tienen contratos con la nación. Nosotros estamos observando que hay una pobreza de ideas en torno a algunas contrataciones que ha hecho el Estado panameño, donde hemos perdido millones de dólares a propósito, incluso obras que eran innecesarias. Pero hay otros donde lamentablemente, y eso duele decirlo, hay un rancio estilo que es el del silencio, el silencio sepulcral en torno a crisis que hay en la situación del país, y me refiero particularmente al proyecto de Minera Panamá o Cobre Panamá, que se está desarrollando en el área de Donoso, en la provincia de Colón. Ahora resulta que esta empresa, Minera Panamá, ha tomado la decisión de anunciar que los molinos que están operando en el proyecto este de Cobre Panamá se van a detener, y están involucrando en esto a la Autoridad Marítima de Panamá, porque les ha prohibido la operación del puerto ese de Rincón, y también
obviamente le han prohibido continuar con las exportaciones. Lo que yo me pregunto, y los ciudadanos pensantes de este país nos preguntamos, todavía Minera Panamá le está exigiendo, le está poniendo al gobierno panameño condiciones y precondiciones y hasta un olorcillo, un tufillo a chantaje y manipulación que estamos observando en este caso de Minera Panamá y la mina de cobre. Milton, en este país, yo sospecho que debemos ser el hazmerreír, ¿no? de otras naciones que hemos permitido, los panameños, que esta empresa, a pesar de no mediar un contrato, presten mucha atención, continuó rampante, descarnadamente, extrayendo materiales del suelo de nosotros y exportando, y siguió cobrando y siguió ganando como si nada pasara sin que me diera un contrato, Milton. Eso es algo que no sé cómo nos hemos aguantado en silencio, algunos, no todos, ¿no? Por supuesto, nosotros hemos criticado eso, Milton. No, realmente indigna y también preocupa sobre el futuro económico de Panamá, que una empresa a la cual la Corte Suprema de Justicia le declaró nulo el contrato de extracción de minerales metálicos en esta zona de Petaquilla, Donoso, continuara desde 2017, cuando se emite el fallo, extrayendo y exportando patrimonio de la nación panameña. La Constitución dice que son del Estado, el Estado es la entelequia que representa a la nación, que son del Estado los bienes del subsuelo. Esto significa que no importa de quién es la propiedad superficial de la tierra, puede ser del Estado, de un municipio, de una comarca indígena o de una empresa privada, la superficie, pero lo que está debajo de la superficie, la riqueza del subsuelo, siempre pertenece al Estado y su explotación requiere de una disposición legal válida. No habiendo un código minero vigente desde que se derogó el de los años 60, primero se subrogó, luego se derogó la ley que lo subrogó, así que no existe ni lo uno ni lo otro. Y no habiendo un contrato ley, toda extracción de riqueza del subsuelo corresponde con la figura del bien oculto y corresponde al Estado recuperarlo. Pero la empresa es tan descarada que hace poco presentó en Canadá un informe financiero donde certifica que solo en el año 2022 se ganó 1.500, 1.600 millones de dólares producto de la extracción minera en Panamá, no del resto del mundo. Estoy hablando de la de Panamá, declaró haberse ganado ese dinero como ganancia. No estoy hablando como facturación, lo que significa que hay un bien oculto a favor del Estado panameño que debe ser acumulativo de todos los años desde el momento en que no tiene contrato. Y yo no entiendo cómo hay personas que defienden esta situación y la justifican con los hipotéticos empleos que se perderían, pero no entienden que este tipo de situación afecta a la imagen del país en cuanto a la vigencia del Estado de Derecho. Si un fallo de la Corte es ignorado, para no decir irrespetado, por dos gobiernos por lo menos, y por una empresa, y por autoridades, en Panamá no hay Estado de Derecho, porque la Constitución dice que los fallos de la Corte son finales, definitivos y obligatorios. No hay recurso ulterior a un fallo de la Corte. Y el mecanismo de la aclaración de sentencia, según el Código Judicial, no modifica el fondo de la sentencia, a lo sumo explica su aplicación. Y en este caso, incluso ese recurso de aclaración de sentencia
que fue fallado en contra de los peticionarios demasiado tarde, porque debió haber sido fallado casi que inmediatamente, tampoco les dio la razón. Así que el fallo está en firme, definitivo y obligatorio. Y aquí la autoridad que no acate ese fallo está en violación a la ley, y la empresa que continúe extrayendo mineral metálico del subsuelo sin autorización legal está cometiendo probablemente delito. Y aquí nadie se pone a hablar de eso, sino que se ponen a hablar de que si la negociación está dura, no está dura. No hay ninguna obligación ni de negociar con esa empresa que no tiene un contrato que justifique esa negociación, ni mucho menos la empresa tiene derecho a ir a un arbitraje, porque el arbitraje es para dirimir las diferencias surgidas de un contrato. Y aquí no hay contrato. La empresa no tiene asidero para ninguno de sus reclamos. Y lo que tiene que hacer es devolverle al Estado panameño probablemente cerca de 5.000 a 6.000 millones de dólares que ha extraído como ganancia, declarado por la propia empresa en su estado financiero sin tener autorización legal. Miren, amigos, el Estado de Derecho no es para el privilegio de unos cuantos, sino que es un principio que impide a cualquiera estar por encima de la ley. Eso es lo que de eso se trata. Entendemos, por supuesto, Minera Panamá ha puesto a correr millones de dólares en campañas publicitarias, en compra de conciencias, en pago de abogados carísimos. Todo lo entiendo, están defendiendo sus intereses. Pero yo me pregunto, ¿quiénes defienden los intereses de Panamá? ¿Por qué lo digo? Recientemente, los moradores de un puerto tomaron una foto de unos barcos que estaban exportando, servían como vía para exportar material extraído ilegalmente de la minera. Presten mucha atención, ¿eh? Todo es ilegal porque no hay contrato. Por ahí comienza la cosa. Ahora, lo más grave, se ha sabido que ¿por qué se da ese cierre en base a la foto que tomaron los moradores, que dejó al rojo vivo, a flor de piel, la ilegalidad de que sin contrato ellos seguían extrayendo material y exportándolo? Esto es sacándonos nuestro dinero. Pero lo más grave, y presten mucha atención, es que no estaban utilizando los equipos necesarios y que están certificados para pesar la cantidad de material que salía. Esto significa que no sabemos cuánto cobre, cuánto oro, cuánta plata, no sabemos a ciencia cierta cuánto es lo que se ha extraído. Imagínense ustedes hasta dónde llega esta anomalía, esta situación anómala, por supuesto, en desmedro de nuestro país. No se sabe a ciencia cierta hasta hoy cuánto es lo que se ha estado exportando, porque no tiene las máquinas para pesar, Milton. Esto es increíble. O sea, sí, según lo que tú dices. No, yo no lo digo. Eso es lo que está diciendo por parte de la autoridad marítima. Según lo que tú revelas, Panamá ni siquiera se ha preocupado de verificar lo que la empresa está exportando, pero en la suposición de que estuvieran engañando al país, en sus estados financieros sí revelan cuánto se han ganado con ese mineral. Sí, afuera, pero afuera. También afuera le estuvieran mintiendo a sus accionistas y a las autoridades reguladoras. Tenemos una confesión de parte de la empresa del beneficio económico que ha obtenido producto de la extracción ilegal de mineral perteneciente al Estado panameño. Entonces, con su propio testimonio de sus estados financieros publicados en los países donde tiene que rendir cuentas, se puede perfectamente requerir que devuelvan al Estado panameño la riqueza extraída ilegalmente. Mira, lo grave es esto, Milton. O sea, no se rinde cuentas en el país. Nos hemos enterado por noticias que vienen de fuera hacia adentro. O sea, ellos no declaran en Panamá cuánto es la realidad de su finanza. Lo que hacen es que fabrican una serie de pseudo acontecimientos para sacar provecho y continuar esquilmándonos sin un contrato de por medio. No existe un contrato, amigos. Y este país no se merece esa clase ni de tratamiento, ni de respuesta o de falta de respuesta a la legalidad.
Esa es parte del problema. Esto ha simbrado la vida pública de nosotros más afuera que adentro. Entonces, se está hablando de que el acuerdo que hay que firmar, que no, pero ¿qué pasa con el año que estuvieron extrayendo material sin un contrato? Esa es la pregunta que se exige en estas circunstancias. ¿Y qué No sé si- validez puede tener un acuerdo con una empresa que ha hecho todo esto y que además asume posiciones matonistas en las negociaciones? El Está hablando Estado de matones, de está matones, dices obligado tú, a ¿no? negociar con Matonista de esta matones, Milton. Matonista de matones, ¿no? Bueno, de esas actitudes de que aquí mando yo y aquí tú haces lo que yo diga y yo soy más poderoso que tú. Esa es la actitud que se ha transmitido en los medios de comunicación sobre los representantes de la empresa. No hay el mínimo indicio de contrición, arrepentimiento, de ganas de reparar el daño causado, mucho menos devolver la riqueza extraída ilegalmente. Tú no estás obligado a negociar con esa persona. Mira, el mismo ejemplo. Cuando aquí llegaban botes de gambusinos, normalmente de nacionalidad colombiana, que se metían en los ríos, en la zona de la mina, a extraer oro mediante bombas de agua que hacían un procedimiento altamente peligroso para los propios mineros ilegales o gambusinos. La minera se quejaba de eso y la minera pedía que la fuerza pública arrestara y decomisara los equipos, porque era una extracción ilegal de oro de Panamá. La minera pedía eso. Era micro, y era micro. A escala muy superior han estado extrayendo ilegalmente mineral y que el Estado panameño no les puede decomisar los equipos con lo que han cometido un posible delito de extracción ilegal de mineral del subsuelo panameño. ¿Por qué no aplicamos lo mismo que ellos pedían para los gambusinos que llegaban en Sí. Señoras y señores. tipo de artes? No, aquí el Estado de Derecho, aquí hay que proteger la inversión, pero es que no es cualquier inversión. Esos gambusinos también hicieron una inversión, porque esas bombas y esos botes tenían. Milton, hay algo peor todavía. Mire, ya es reconocido que el año pasado, este proyecto de Cobre Panamá, en 90, presten atención, a por 2.959 millones de dólares. Y la ganancia que obtuvo Minera Panamá fue de 1.065 millones de dólares. Esas son cifras oficiales reconocidas a nivel internacional. La pregunta es, de estos dineros, ¿cuáles son y cuánto las regalías recibidas por el Estado panameño? Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Amigos, Milton, hablamos de los aplaudidores en favor de la empresa minera, sin ver los intereses del país, ¿no? Como si fuera un bálsamo para ellos, pues, que aquí tienen el derecho sin contrato de extraer materiales que son del país, de nuestra nación, riqueza de nuestro país. Y lo que están buscando son soluciones fáciles y hasta ficticias por parte de algunos defensores, yo les llamo aplaudidores, de Minera Panamá. O sea, los argumentos son realmente, y la manipulación es evidente, o sea, están creando escenarios que realmente son hasta, en algunos casos, comportamientos erráticos, ¿no? Lo que estamos viendo. Milton, eso de permitir que la empresa esté por encima de la ley y extraiga millones de dólares, ya dijimos la cantidad de dinero que se ha llevado. Miles de millones. Milton, esto no tiene nombre. Mira, el otro día vi una noticia donde aparentemente un diputado estaba presentando un nuevo código minero. Y aplaudo la iniciativa, solo que como el código minero es una ley orgánica, para que eso tenga impulso legislativo tiene que ser prohijado por una comisión de la Asamblea. Lamentable que el propio órgano ejecutivo no haya presentado un proyecto de código minero
y no conozco la calidad del contenido de la propuesta, pero por lo menos una iniciativa en el camino correcto de que debe haber un código minero que no tenemos. También creo que esa discusión de ese código minero debe ser propicia para debatir si queremos ser un país de minería metálica o no. Y si vamos a permitir la minería metálica, ¿en qué magnitud? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde estamos dispuestos al riesgo de los peligros ambientales producto de la actividad? Y esa es una discusión válida. Podemos decidir como Costa Rica que no somos país de minería metálica. Podemos decidir que lo seremos limitadamente y con qué salvaguardas. Esa es una discusión válida. Ahora, volviendo al tema de la mina, a mí me llama mucho la atención cuando líderes empresariales señalan que la paralización de la actividad de la minera pone en entredicho el Estado de Derecho y el clima propicio para las inversiones. Señores, hay un fallo de la Corte Suprema. Hay una norma constitucional que dice que esos fallos son finales, definitivos y obligatorios. Hay otra norma constitucional que señala que la riqueza del subsuelo pertenece al Estado y que la forma de explotarla es por el propio Estado o por concesiones que requieren cumplir con la normativa legal. Entre este caso era un contrato ley. Y miren, ¿por qué pidieron un contrato ley? Lo pidieron los empresarios, porque ese contrato ley no solo autorizaba la extracción del mineral metálico, oro, plata, molibdeno, cobre, sino porque les daban normas tributarias y normas laborales especiales. Y ellos pidieron que fuera un contrato ley para estar por encima del Código de Trabajo y estar por encima del Código Fiscal y tener su propia legislación particular. Y la Corte les declaró que esa ley que aprobaba ese contrato, cuyas cláusulas estaban transcritas en la ley. No era una ley que se cayó la ley y el contrato sigue, no. Es que la ley contenía el contrato y al caerse la ley se cayó el contrato. Entonces, defender la posición de la empresa minera cuando no tiene contrato, producto de un fallo de la Corte, y cuando viola su actividad, normas constitucionales, conspira contra el Estado de Derecho y conspira contra el clima propicio para las inversiones, porque si aquí nadie cumple un fallo de la Corte Suprema, ¿qué garantía tiene un inversionista que le van a cumplir su contrato el día de mañana? Entonces es contradictorio escuchar a líderes empresariales defender la posición de la empresa minera. Mira, hay pruebas incontrovertibles de actos de ilegalidad por parte de la minera. Nosotros entendemos que somos de los pocos que nos atrevemos a cuestionar esto, porque hay como un miedo reverencial, ¿no? Un temor reverencial a tocarlo esto en beneficio de nuestros intereses. Le voy a decir por qué. Repito los números, dados por el proyecto mismo, el proyecto este de Cobre Panamá, donde ellos declararon que habían generado ventas por 2.959 millones de dólares. Y la ganancia operativa, la ganancia para ellos, de 1.065 millones de dólares. La pregunta es, ¿cuánto de ese dinero entró a Panamá como regalías? ¿Cuánto nos tocó? Si aquí están luchando para que nos reconozcan 350 millones. Imagínense ustedes ese tipo de inequidad. Evidente, aquí no hay que ser Confucio para entender la parte filosófica de esto. Guito, pero una pregunta. Ajá. Si tú contratas a una empresa de mudanza para que entre a tu casa, saque todos tus muebles y los lleve a otro lado, así sea la basura, puede ser muebles viejos que tú quieres botar, tú hasta le pagas a la empresa de transporte por el servicio. Ahora, si tú no has contratado a nadie y se te mete un grupo de gente a tu casa y se lleva todos tus muebles, tú además tienes que pagarle los $100 o $200 del transporte, o te tienen que devolver tus muebles, y si los revendieron te tienen que dar el 100% del valor de los mismos. O sea, aquí tenemos una actividad que está extrayendo riqueza del Estado, no por una regalía, no por un porcentaje, es que el 100% de lo que se han llevado
pertenece al Estado panameño y lo tienen que devolver tal cual o en su valor monetario y probablemente con indemnización. Pero no entiendo las relaciones de ideas, te repito, de algunos dirigentes empresariales que pretenden defender eso. Milton, esto proviene de un despotismo. Estoy hablando de déspotas, ¿no? Casi que sistémico en este país. Estamos ante una realidad. Se está jugando una economía de casino. ¿Sí? Así como se juega en la ruleta. Igualito. Esto es una cuestión de dólares y centavos. Aquí no importa si el país, en términos generales, sufre este tipo de abusos. No hay una nación en el mundo que exija respeto si no hace que se respeten las reglas del juego. Hemos permitido estoicamente que Minera Panamá, sin un contrato de por medio, siga extrayendo material valioso de nuestra madre tierra. Y agregamos algo, ya se lo llevaron, ya lo vendieron, lo comercializaron y voy a partir solo desde la fecha en que el contrato fue declarado inconstitucional, finales del 2017. Significa que todo el ciclo 18, 19, 20, 21, 22, que según sus propios estados financieros, ellos tuvieron ganancias sobre ese mineral extraído en Panamá en el orden de los 6.000 millones de dólares acumulados en todos los años, lo que va a la sumatoria. Si nos devuelven eso, probablemente tú le das al Seguro Social un par de décadas de aire sin tener que cambiar la legislación y afectar los derechos de nadie. O sea, no solamente es el latrocinio o la toma de patrimonio público sin autorización, sino que además tenemos problemas graves que se podrían resolver si tuviéramos un gobierno que defendiera, no uno, porque podemos hacer una cadena de permisividad en varios gobiernos, que estuvieran recuperando esos bienes y los depositaran en el fondo de pensiones de la Caja de Seguro Social. Créeme que nos ganamos 10 a 20 años de aire hasta resolver de forma estructural el problema de la seguridad social. Mira, Milton, el envilecimiento, acciones viles de lo que estoy hablando, ¿no? En el discurso de algunos en defensa de esta empresa, realmente a mí me causa grima, soy sincero. Hay errores que se repiten, que son al final del día irremediables, las soluciones, pero es que nos falta. Yo recuerdo cuando los tratados, ¿no? Lo mismo, o sea, había gente que defendía, no, que se queden aquí los estadounidenses, que Panamá vamos a fracasar, que va a ser una charca, el canal, etcétera. Yo recuerdo perfectamente esos tiempos. Y miren qué pasó. Nos falta autoconfianza, aparentemente. Yo puedo entender, pero la pregunta lógica también, Milton, y Camila, si esa empresa es la única en el mundo que puede desarrollar ese proyecto, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Será la única? Yo respondo que no. Porque no se hizo una licitación internacional. Que se la ganara en buena lid. Yo hubiera aplaudido eso. Lo que pasa es que la historia se escribe con H y tiene que ser sin acentos. Y la dignidad se escribe con D, ¿sí? También sin acentos. Tenemos que irnos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café espectacular, café Lavazza, que puede conseguir y pedir en los supermercados, en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Y ahora, café Lavazza orgánico en Deli Gourmet. Despide Infoanálisis. Nos vamos. Y nos vemos. Chao.